por aguardarnos. Continuamos con este repaso informativo de los más destacados de esta semana y por supuesto comenzó con las repercusiones de las elecciones en Venezuela, donde finalmente fue proclamado Nicolás Maduro, que prometió estabilidad, paz y justicia, donde en ese país por supuesto hubo movilizaciones en reclamo de ese resultado que no se cree que sea cierto, sino que pueda tener algún indicio de fraude. Y así también se vio desde nuestro país. Por un lado hubo repercusiones políticas, tanto desde la oposición como desde el oficialismo. Ya vamos a estar más adelante ampliando qué sucedió a nivel parlamentario y también lo que dejó en ese país con las repercusiones desde la OEA, que estuvo sesionando esa comisión permanente. Vamos con esta primera parte de lo que dejó este repaso de las elecciones allí en Venezuela. Con el 80% de las mesas escrutadas, los resultados son los siguientes. Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 51.20%. Mundo González, de la Mesa de la Unidad, un 44.2%. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos ganamos. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Parece que el resultado es contundente. Hay un resultado claro de las actas y de la realidad, que es que Edmundo es el nuevo presidente de Venezuela. Y lo que está haciendo Maduro junto a todo su séquito, que es el CNE y todo el poder que mantiene, ¿tá? Que es nosotros le llamamos la dictadura, con las palabras claras como hay que decir, no quiere reconocer ese resultado electoral. Lo que están haciendo ni siquiera se puede calificar solo de fraude. Definitivamente es un desconocimiento total del poder, es un desconocimiento total de los resultados. O sea, ya es no reconocerlo. Eso no solamente repercute en Venezuela a esta altura, repercute al resto de América Latina, porque sabemos que el resto de los países en América Latina han sido muy receptores con los venezolanos y saben que se les viene una nueva diáspora si efectivamente estos resultados quedan confirmados. Fue el acto eleccionario aquí en Uruguay. ¿Se pudieron votar los 400 y pico de habilitados? ¿Cómo fue esa situación? Hubo una votación efectiva de los habilitados, pero no votaron obviamente los 417, votó mucho menos que eso, votaron alrededor de 137 votantes. De 137 votantes, de los cuales nosotros tenemos un conteo, todavía no están los resultados oficiales porque no han salido los testigos a avisar, ni ningún funcionario de la embajada, pero tenemos un conteo que efectivamente acá también ganó Edmundo González con más de 100 votos. Varias delegaciones de parlamentarios españoles y de la región, así como una de expresidentes invitada por la oposición venezolana, no pudieron entrar al país tras la negativa del gobierno de Nicolás Maduro. El grupo de exmandatarios expresaron que fueron invitados por la oposición al no poder inscribirse legalmente como veedores. Los expresidentes de México, Panamá, Costa Rica y Bolivia, junto a la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quedaron varados en el aeropuerto de Panamá luego de que su vuelo de Copa Airlines se cancelara. Según el gobierno panameño, la prohibición de volar se debió a que el gobierno de Venezuela bloqueó el espacio aéreo del país y retuvo aviones de la aerolínea Copa por el lapso de varias horas por cuestiones políticas ajenas y tras una decisión unánime del Ejecutivo venezolano. Venezuela impidió también la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular Español, diputados, eurodiputados y senadores del PPP, encabezados por el eurodiputado Esteban González Pons y el
portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, viajaron a Venezuela para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo. Según el Partido Popular, las autoridades locales comunicaron que se les prohibía la entrada en el país y eran deportados, por lo que tuvieron que volver a España. Este domingo más de 20 millones de venezolanos estaban llamados a votar en unos comicios en los que estaba puesta la atenta mirada de la comunidad internacional. Elecciones que venían precedidas de inhabilitaciones y detenciones y además la sospecha de un eventual fraude electoral. Millones de venezolanos que emigraron de su país se vieron imposibilitados de sufragar y ayer, a lo largo de todo el mundo, se manifestaron frente a sus embajadas. Finalmente, esta madrugada la autoridad electoral venezolana otorgaba la victoria al actual presidente Nicolás Maduro. Mientras China, Irán y Rusia felicitaban al presidente por su reelección, aumentaban los cuestionamientos de la comunidad internacional por la poca transparencia previa y durante el proceso. El presidente Luis Lacalle Pou afirmó en su cuenta X que no reconocería el resultado y dijo: así no, era un secreto a voces, iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. El gobierno argentino denunciaba fraude en las elecciones de Venezuela y reclamó al régimen de Nicolás Maduro que respete la voluntad de su pueblo a través de las urnas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que su país no reconocerá ningún resultado que no sea verificable en las elecciones. En Perú no se aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano, anunció el canciller Javier González Olaichea. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó serias preocupaciones. En América, algunos gobiernos saludaron a Maduro. Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones, celebró el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la cuenta X. El presidente de Bolivia, Luis Arce, saludó que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas y ratificó su voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad. La mandataria de Honduras, Xiomara Castro, felicitó a Maduro por su inobjetable triunfo, que reafirma la soberanía y el legado histórico del comandante Hugo Chávez. ¿Cuál es el primer análisis que hacen de esta situación? Bueno, a mí me genera en realidad tristeza y preocupación, ¿verdad? Porque evidentemente todo el proceso previo, tanto de planteamientos y decisiones del gobierno venezolano como de muchas veces presiones y declaraciones externas a Venezuela que lejos de ayudar agudizaban el conflicto político, bueno, hacen que uno no pueda estar hoy con la tranquilidad y la garantía y la seguridad de los resultados electorales. Nosotros queremos que sucedan las cosas para que toda la comunidad internacional y los venezolanos en particular puedan tener la tranquilidad de los resultados electorales y bueno, pero creo que este es un proceso que, como surgió de esa manera, genera sospecha a la comunidad y creo que es casi unánime el reclamo de una total transparencia de los resultados mesa por mesa, que verifiquen en todo caso lo que anunció la Comisión Electoral. O sea, vemos con preocupación este tema, sobre todo también porque, bueno, en este contexto, lejos de avanzar en posibilidades de un diálogo político, se polariza el conflicto político. Y la verdad que Venezuela necesita una reinstitucionalización democrática en base al diálogo para poder abordar la severa crisis económica y social que tiene. Eso es lo que los venezolanos necesitan. Y bueno, en este proceso, hasta el momento al menos, no se ha contribuido a ese objetivo, ¿verdad? Y bueno, aspiramos a que, junto con lo que han planteado tantos mandatarios, tantas organizaciones, que aparezcan los informes de los veedores internacionales y que se dé la total transparencia de la información de las mesas de votación una por una, para dar la tranquilidad, la serenidad, la garantía a todos y todas de los resultados electorales. Bueno, y los 4 candidatos a la presidencia integrantes de la coalición de gobierno criticaron el proceso electoral en Venezuela y aseguraron que se trató de un fraude. Además, fueron muy críticos con la postura de algunos dirigentes del Frente Amplio. Unas elecciones maniadas, con fraude,
donde hubieron candidatos proscriptos, partidos proscriptos, donde no se permitieron los veedores y donde se permitió el contralor de la oposición en el recuento electoral. Nos preocupan mucho algunas afirmaciones, sobre todo de algunos dirigentes del Frente Amplio, que en realidad salieron a elogiar en Venezuela el modelo, incluso el modelo electoral venezolano. Nosotros no vamos a ser cómplices de un fraude. Que algunos uruguayos tiendan a hablar que Uruguay debería tener un sistema parecido al Venezuela, me da mucho pavor, me da mucho miedo. Indudablemente que arroja todo tipo de dudas la cristalinidad del proceso electoral en Venezuela. Yo creo que hay que ser muy cínico para decir que el proceso electoral es democrático e incluso alabar a ese proceso electoral cuando claramente hubo proscripto desde el primer momento. Es decir, lo que se criticó profundamente en el Uruguay se justifica hoy en Venezuela. Fue un fraude absoluto, ¿no? No es el primero. Patearon el tablero durante toda la campaña electoral, sino que robaron el resultado. Eso es una cosa muy evidente, muy obvia y no es nueva, lamentablemente, en el régimen de Maduro. Y hay gente que en realidad mira a Maduro con simpatía. Caramba, atrás de eso hay una definición democrática, hay una definición de que la democracia para ese grupo, ese conjunto de gente, y el Frente no ha hablado todavía, y en todo caso los que hablaron para aplaudir al dictador sanguinario y corrupto que es Maduro, bueno, bien lejos de eso nosotros. Yo creo que esto merece un punto final, ¿no? Se acabó la tolerancia, yo creo que corresponde que Uruguay anuncie que no va a reconocer al nuevo gobierno electo bajo fraude, ¿no? Orsi tiene que agradecerle a todos los astros no haber venido, porque si no, iba a terminar haciendo gimnasia olímpica acá para decir que Gregorio más o menos, para decir que sí pero no, pero acá esto no admite medias tintas. El Uruguay no puede reconocer un régimen que no fue electo democráticamente. Todo indica que estamos ante un fraude. ¿Qué pasa ahora? Bueno, una Venezuela más aislada, una Venezuela que hoy han reconocido el episodio electoral solo las dictaduras, desde Putin hasta Ortega. La mayoría de los gobiernos democráticos se han pronunciado en contra, otros aún a la expectativa, pero nos lleva de nuevo a una Venezuela más aislada, a una Venezuela alejada de los canales democráticos, aunque nos queda un saldo favorable, que es el liderazgo de la oposición, el coraje de Corina Machado y la posibilidad de una oposición unida que antes no existió y de una expresión popular que es muy fuerte, porque el propio régimen está reconociendo que la mitad no lo votó. Amplio espera, como se anunció a través de la Autoridad Electoral de Venezuela, que se publiquen todas las actas de votación, circuito electoral por circuito electoral, independientemente del nombre que tenga en Venezuela, a los efectos de verificar que la elección en Venezuela se cumplió con toda la regla. Es tan irresponsable hoy decir que hubo fraude sin tener ningún elemento, como decir que la elección ya estaba certificada sin tener ningún elemento. Entonces estamos a la espera que se pronuncien tanto los expertos de Naciones Unidas como de la organización Carter a los efectos de tener mayor información y que la oposición pueda contar con la totalidad de la información. Bueno, yo no entiendo cómo a las 2 de la mañana el presidente tenía información que así no vale. ¿Así no vale qué? Porque se supone que tendría que tener elementos que demostraran el fraude para decir así no vale, hay fraude. ¿Tiene elementos? Si no los tiene, ha sido irresponsable en su expresión. Sin dudas que las elecciones en Venezuela van a seguir dando que hablar durante los próximos días y también el gobierno uruguayo se pronunció al respecto, por eso tras la pausa vamos a venir con todas esas repercusiones. Pero antes, una recomendación: si tenés un evento especial para el día a día, una ceremonia, para trabajar, tenés que vestir bien. Rossi Sport es el lugar. Andes 1414. Rossi Sport, 4 generaciones vistiendo a los uruguayos.